estar aquí. Os voy a presentar a José Antonio Pérez Tapias. Antes le decía... ¿O importa poner un poquito eso ahí? Muchas gracias. Antes le decía a José Antonio Pérez Tapias en el jardín, digo, que tengo que presentar. Y me dice, bueno, pues claro, preséntame como amigo. Y efectivamente, así lo voy a hacer. Le presento a José Antonio Pérez Tapias como amigo, catedrático de Filosofía de la Universidad de Granada, en la que ha sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Su investigación y su docencia se ha centrado en los campos de antropología filosófica, filosofía de la cultura y filosofía política. Así se refleja en su producción bibliográfica, en la que destacan obras como Filosofía y crítica de la cultura, Internautas y náufragos, la búsqueda del sentido en la cultura digital, el bienestar a la justicia, aportaciones para una ciudadanía cultural, argumentos contra la antipolítica, el hilo extraviado, pieza de socialdemocracia fragmentada, invitación al federalismo, España y las razones para un Estado plurinacional, universidad y humana dignidad, ser humano, cuestión de dignidad en todas las culturas, y finalmente, entre las distintas publicaciones que me han mandado algunas de ellas, pues imprescindible la verdad. Pues el título de la conferencia que va a impartir José Antonio Pérez Tapias es Pluralismo religioso y laicidad en la época postsecularista. José Antonio, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Mi agradecimiento también a todos vosotros, a todas vosotras, por brindarme la oportunidad de compartir reflexiones en una mañana otoñal tan agradable como la que tenemos hoy. Mi agradecimiento a José Ferrer también por su tarea ímproba en las organizaciones que requiere todo esto, de todas las cuestiones de espacio, tiempo, correo electrónico y todo ello. Y nada, pues felicitarnos por estar en este lugar tan agradable, en el Carmen de la Victoria, para abordar estas cuestiones relativas a la diversidad religiosa, al diálogo interreligioso, a todo esto que, como se decía aquí en la sala hace un momento, al fin y al cabo lo que se trata es de articular todos los elementos que redunden en una mejor convivencia en nuestros espacios públicos, sociales, políticos, y al fin y al cabo pues también que redunde todo ello en el reconocimiento de derechos que todos nos debemos y el respeto que nos debemos brindar unos a otros. Bien, el tema lleva este título que acaba de formular Ángel, que es pluralismo religioso y laicidad en época post-secularista. Lo de época post-secularista, en el mismo título aparece al final. En mi intervención me referiré a ella también al final. Es una cuestión que está ahora mismo muy en el debate, no solo en el debate académico, sino también en el debate político. En primer lugar voy a hablar del diálogo interreligioso en el contexto de lo que podemos y debemos practicar como diálogo intercultural. Y antes que nada, por citar un autor y una frase que nos sirva un poquito como frontispicio de la intervención, que en mi caso voy a tener, voy a citar al teólogo Haskin, también murió hace algún tiempo, que tenía una frase de esas lapidarias que se memoriza fácilmente, seguramente alguien la tendrá en su cabeza. No hay paz entre las naciones si no hay paz entre las religiones, y a la vista está. Las religiones mueven muchos resortes simbólicos, afectivos, emocionales, y claro, desde todo ello, si las religiones entran en confrontación, cosa que no debiera ocurrir nunca, desgraciadamente ocurre muchas veces cuando la convivencia se enturbia y lo religioso entra en escena, pues la misma relación entre las naciones se complica. Me voy a permitir añadirle una coletilla a esa frase de Haskin, es decir, no hay paz entre las naciones y no hay paz entre las religiones. Claro, esto viendo por ejemplo lo que ocurre en el Oriente Próximo, como lo que ocurre en otras tantas latitudes, se puede confirmar. Pero la coletilla que he añadido es a la inversa también. No hay paz entre las religiones y no hay paz entre las naciones. ¿Por qué? Porque la religión se instrumentaliza muy fácilmente.
¿verdad? Y entonces las naciones, cuando están en conflicto, pues movilizan a las religiones para hacer de sus conflictos, y si es el caso de sus guerras, guerras religiosas o guerras santas, ¿no? Porque ir a la guerra siempre requiere unos resortes movilizadores fuertes, no siempre positivos. Entonces, claro, hay que tener en cuenta eso, esa parte también. Con todo esto quiero decir que lo religioso puede entrar en escena por un lado u otro, con determinados vínculos como político, como social, forma parte de las historias de la humanidad. En las historias, digo en plural, de la humanidad, no solo de la humanidad occidental, sino de las humanidades de nuestro mundo, pues en todas ha pesado el factor religioso. ¿Por qué? Porque está en los elementos nucleares de las diferentes culturas. No podemos encontrar ninguna cultura que haya sido ajena a lo que se llama el hecho religioso, o que se haya configurado al margen de alguna tradición religiosa, ¿verdad? Eso incluso en culturas que pueden entenderse como secularizadas, como es el caso de culturas occidentales, pues sigue siendo así. Incluso visto desde más lejos, desde fuera, pues siguen viéndose como culturas, en fin, de índole cristiana, con determinados factores, porque mayoritariamente son así, no porque todo el mundo sea creyente de determinadas iglesias, etcétera, ¿no? Con lo cual vemos cómo lo religioso configura determinados vectores, y además la fuerza de lo religioso, aparte de dotar o haber dotado de rituales, de determinadas estructuras, de haber sido causa de socialización moral, muchas veces aportando elementos que han enriquecido las tradiciones culturales, otras veces pues han servido de causa de prácticas de intolerancia, dogmáticas o sectarias, etc. Bueno, el punto fuerte de las religiones es que son tradiciones de sentido, que aportan un sentido a la existencia, tanto de las vidas individuales como a la existencia de las trayectorias colectivas, a las que hemos llamado historia. Se puede presentar como historia de salvación, como historia en otros términos, perdón, pero son tradiciones de sentido. Y eso es un factor que las hace especialmente potentes y por lo que han sido indispensables en muchos momentos. Es más, cuando se echan en falta tradiciones religiosas, las sociedades tienen problemas de sentido. En filosofía se le llama nihilismo a esos problemas, ¿no? Y no es fácil cubrir ese expediente. Hay que abordarlo también desde un punto de vista laico, ¿verdad? O asumiendo la secularidad de las sociedades y nuestro mundo. Y en ese contexto, pues recogiendo la herencia de las religiones o lo que sigan teniendo que decir. Claro, lo nuevo de nuestro mundo, no tan nuevo, porque viene ocurriendo en muchas latitudes desde mucho tiempo atrás, pero que se ha acentuado, pues es el carácter plural de nuestras sociedades. Pluralismo cultural y con él diversidad religiosa. A veces esa diversidad religiosa, como el mismo pluralismo político, se ha generado desde dentro de una determinada sociedad y se ha manifestado cuando esa sociedad se ha democratizado. Por ejemplo, en España, en la transición política. Perdón, llevo semanas hablando muchísimo y tengo la garganta un poco tocada. Entonces, no, pero sigo tranquilo. Siendo así, lo que encontramos también en nuestros días es que esa diversidad se ha acentuado sobremanera muchísimo. Los medios de comunicación, las migraciones, las interrelaciones entre sociedades, un mundo más interrelacionado en lo que hemos llamado en las últimas décadas proceso de globalización. Pues todo eso ha incrementado, ha subido mucho, digamos, el componente de diversidad cultural y con ella de diversidad religiosa. Eso obliga de manera insoslayable a abordar eso como no se había hecho antes en la misma medida. Normalmente, muchas sociedades, casi todas, cuando han tenido que tratar la diversidad que en su seno han tenido, adoptaron estrategias asimilacionistas, es decir, que los otros, los de aquí o los de allá, que vengan o que estaban, sean como nosotros, y el grupo mayoritario, cultural, religiosamente y políticamente en muchos casos, imponía su hegemonía y su dominio. Y el que no, se expulsaba o se obligaba a una conversión forzosa en mayor o menor medida, con los costes humanos correspondientes, claro está.
está en esta Granada nuestra, pues en fin, desde 1492 fue decretada la expulsión de los judíos. En 1609, en España, se decretó ya por último, en el extremo, tras otros episodios anteriores, la expulsión de los moriscos, en ese afán de asimilacionista para presuntamente cohesionar una sociedad cuando lo religioso pesaba muchísimo como ese factor cultural de cohesión, cuando todavía no había otros factores, por ejemplo lo nacional, eso vendría después, a partir del siglo XIX. Esas estrategias asimilacionistas que cohesionaban mucho, al precio que acabo de señalar brevemente, bueno, pues han funcionado y con una cobertura ideológica muy potente en distintos casos. Recientemente, pues otras estrategias se han ido abriendo paso, como las que se han llamado estrategias multiculturalistas. Estas han insistido, en fin, en el reconocimiento de las diferencias, lo cual es un mérito, frente a un asimilacionista que hace procesos de aculturación, que reprime o oprime las diferencias, que cada comunidad religiosa, cultural, encuentre su hueco en la sociedad, pues está bien. Claro, muchas veces las estrategias multiculturalistas también han presentado ciertos problemas. Han presentado ciertos problemas porque conllevan cierta tendencia a que las comunidades se encierren mucho sobre sí mismas y el polo identitario se acentúe muchísimo. Entonces eso revierte en una acentuación del nosotros frente a los otros a múltiples bandas, porque hay diferentes comunidades en una sociedad. Claro que es un paso de conocer la diferencia, pero surgen algunos problemas. Uno de ellos, por ejemplo, ¿cómo articulamos el espacio público común? Si cada comunidad se repliega sobre sí misma, sobre sus valores, su identidad, su tradición, ¿cómo hablamos de lo común? ¿Cómo sostenemos las instituciones desde las cuales regimos la vida que compartimos desde el ámbito político? ¿Cómo articulamos la vida social? ¿Cómo respondemos a cuestiones de educación o de otro tipo desde ciertos valores? Muchísimas gracias. Valores comunes, etc. Bien, pues entonces hay que cubrir eso. Ahí aparece pues cierto déficit que muchas veces se presenta según estrategias multiculturalistas. Aparecen algunos otros problemas, como que, por ejemplo, centrándose en las diferencias, se olvide lo relativo a la igualdad de derechos, la igualdad de trato. Porque claro, la reivindicación de las diferencias, sin más, no implica que se resuelvan las desigualdades. Porque puede haber grupos hegemónicos que, aun reconociendo diferencias, pues mantengan la suya de manera ventajosa, ¿no? Podemos poner muchos ejemplos de muchos lugares donde esto sigue ocurriendo. O que algunos, reconocidas sus diferencias, bueno, pues sí, están reconocidos, pero quedan encerrados en un nicho que no deja de comportar una marginación social o verse postergados, ¿no? Sobre todo cuando eso se da en situaciones donde aún la huella colonial o la herida colonial, como dicen algunos, están muy recientes. Si ponemos muchos ejemplos como el tiempo, ustedes lo pueden poner en su cabeza. Entre esas situaciones, lo que entendemos por interculturalidad trata de resolver esos problemas encauzando las cosas de manera más dialógica. El autor catalán hindú Raymond Pànica insistía en que hay que atender a un imperativo intercultural, que es una manera de hablar ciertas resonancias kantianas, de un mandato que hay que recoger, algo que nos obligue. Claro, lo que nos obliga es, bueno, la pretensión o la intención de buscar acuerdos, zonas de consenso entre los culturalmente diferentes, ¿verdad? Para articular la vida en común, para cubrir esos espacios de vida pública social, de vida pública política, donde hay que tejer los acuerdos que nos permitan la convivencia, profundizando ya en lo que de convivencia y diálogo tiene una democracia bien llevada, constitucional, en los términos de un Estado de Derecho. Claro, cuando Raymond Pànica insiste, es un imperativo la búsqueda de ese acuerdo entre los culturalmente diferentes. ¿Acuerdo en torno a qué? No se trata de ponerse de acuerdo en todo, eso es imposible. Incluso entre los de una misma cultura, ya lo vemos, ¿no? Que a veces es más difícil que entre los culturalmente diferentes. No nos engañemos tampoco, ¿no? El acuerdo hay que buscarlo en torno a cuestiones de justicia. Cuestiones de justicia son las que podemos perfilar en términos de derechos humanos, que deben ser respetados en todos los casos. A veces, incluso
pretender de entrada de acuerdo en torno a derechos muchas veces no es fácil, porque los puntos de partida son diferentes. Pero al menos hay que buscar acuerdos donde todas las tradiciones ya de entrada convergen, incluso antes de hablar de derechos, en una idea de dignidad. Tampoco hay que buscar, digamos, correlaciones exactas. No en todas las culturas se ha utilizado lo que entendemos por dignidad. En todas las culturas y sus tradiciones religiosas existe, se da la convicción de que los seres humanos no somos cosas, de que los seres humanos merecemos un trato digno, de que los seres humanos, en fin, tenemos que tratarnos desde el respeto que nos debemos unos a otros. Luego, ¿cómo se codifica eso? Desde normas morales, desde un trasfondo religioso, en su tradición en normas jurídicas, en el ámbito del derecho. Eso es lo que hay que afinar después, y así se ha hecho en las distintas tradiciones culturales. Claro, hay que ponerse de acuerdo en torno a lo justo. Eso no es tan fácil, aunque pongamos ciertos objetivos que parece que concitan mucha claridad. ¿Por qué? Porque cada uno o cada tradición, con el peso correspondiente de las tradiciones religiosas, parte de una idea de lo bueno. Lo que en filosofía se llama una moral de máximos, ¿no? Tenemos una idea de lo bueno respecto a todos los aspectos de la vida, de las relaciones personales, de las relaciones en el ámbito colectivo, de las prácticas que tenemos que hacer desde el punto de vista moral o en la vida social, en el contexto familiar. Y ahí pues ya hay más divergencias en las concepciones de lo bueno. ¿Dónde está el kit de la cuestión? De entre las distintas concepciones de lo bueno, ¿cómo nos concentramos en lo justo que podemos estimar como que nos concierne a todos? Y en torno a lo cual podemos suscribir acuerdos a partir de los cuales podamos, por una parte, defender derechos que a todos nos corresponden y postular, propugnar obligaciones y deberes que a todos nos competen. Entonces hay que jugar con esa distinción entre lo bueno y lo justo. Con un matiz importante, que además se confirma históricamente, porque las comunidades culturales y religiosas no son islas en la historia de la humanidad, están interrelacionadas siempre. Claro, los sectores más fundamentalistas, integristas, sectarios, son los que se repliegan y no quieren dialogar con nadie. Los sectores abiertos, tolerantes, en clave religiosa, podemos decir profético, humanista, en términos filosóficos, de las distintas corrientes siempre se han interrelacionado y se ha fecundado una cultura con otras, ¿no? Recordemos, por ejemplo, las tesis de Américo Castro respecto a las tres culturas en la España medieval. Sin idealizaciones, tampoco hay que mitificar la historia, pero como quiera que sea, había muchas relaciones entre las culturas de extracción cristiana, las de procedencia judía y las de configuración islámica, ¿no? Y entonces se dan esas interrelaciones entre las culturas. Y en esa interacción, cuando nos ponemos de acuerdo en lo justo, eso repercute también en ir reformulando lo bueno para que sea mejor. Porque a veces lo bueno también puede verse enquistado, atascado en concepciones tradicionales que a veces no responden ni siquiera a las fuentes originarias de la religión que se profesa, porque también tiene sus condicionantes históricos, las mismas fuentes originarias, por más que se entiendan como reveladas, ¿no? Entonces, una vez que desde lo bueno nos ponemos de acuerdo en lo que podemos estimar como justo, lo que estimamos como justo repercute en lo bueno, en todos los casos. Por ejemplo, uno bien clarito, derechos de las mujeres. Nuestras culturas normalmente vienen de tradiciones patriarcales, ¿verdad? Y por consiguiente, eso da lugar pues, a los comportamientos machistas, a ciertas pautas, bueno, a ciertas relaciones donde las mujeres han permanecido en posición subalterna. A veces eso se ha, digamos, consolidado de determinados presupuestos, incluso se ha revestido, bueno, determinadas normas religiosas. Claro, pero si acordamos que lo justo es la equiparación en derechos y a partir de ahí, pues, la igualdad a conseguir también entre varones y mujeres, a partir de ahí, bueno, pues entonces esa idea de lo justo va haciendo que las concepciones de lo bueno en comunidades culturales y religiosas vaya cambiando, por ejemplo, en este punto, y que las mujeres pues tengan no solo el protagonismo, sino los derechos que se les deben en cualquiera circunstancia y en todos los aspectos de la vida. Título de
Bueno, ese es el diseño, dicho brevemente, de unas prácticas interculturales que requieren además unos esfuerzos importantes en lo que se llaman las dinámicas de reconocimiento de unos por otros, reconocimiento recíproco, y luego la obligación de reconocer desde nosotros a los otros, sobre todo desde los grupos dominantes, siendo receptivos siempre a la interpelación de que venga de vosotros exigiendo justicia, exigiendo respeto a sus derechos, desde los otros próximos, de los otros lejanos, cualquiera que fuera. Damos un pasito más y ahora hablamos del diálogo interreligioso en ese contexto, porque siguiendo el lema de Haskin, si queremos que entre las naciones, entre las culturas fluya el diálogo, tiene que fluir el diálogo entre religiones, si no se bloquea. Porque eso es importante, incluso para personas o colectividades que ya no tengan una adscripción religiosa fuerte, ¿verdad? Que vivan su vida de otra manera, en contextos seculares, pero lo religioso sigue pesando mucho, porque las culturas vienen de ahí. Y además hay grupos que efectivamente pues, tienen muy viva su religiosidad, obviamente, más si son comunidades religiosas. Entonces hay que tener en cuenta ese diálogo interreligioso. Y ahí se verifica lo que se verifica en todo diálogo y en todo diálogo intercultural. Por cierto, las condiciones del diálogo intercultural son las mismas que para cualquier diálogo, matizadas, radicalizadas, más exigentes. Por ejemplo, todo diálogo comporta situaciones de simetría. Si uno se sube a la parra y desde allí no dialogan, imponen lo que se dice su discurso, que muchas veces no es ni discurso, su palabrería. Hacer un discurso, a veces se utiliza la palabra de manera más amplia, es precisa, es argumentar por razones, ¿no? Bueno, pero quien se sube en una posición arrogante o de dominio, ¿verdad? Pues ese no está dispuesto a dialogar. Hay que reconocer al otro, al interlocutor con que se habla, reconociendo en primer lugar el derecho a la palabra, a decir su voz, no solo a que otros hablen por él o por ella, a que él diga su voz, y a respetarla en esa condición. Pues esto hay que radicalizarlo también llevándolo al diálogo interreligioso. Aquí me permito hacer referencia a un autor muy interesante, es Amin Maalouf, libanés, ¿verdad?, que ha escrito una obra por una parte ensayística, por otra unas novelas también muy jugosas, ¿no? Interesantes porque descubren pues, otras vertientes culturales, ¿verdad?, distintas de la occidental. Entonces Amin Maalouf, un libro hace años ya de Identidades Asesinas, escribió una cosa que se me quedó muy grabada. Y, claro, para dialogar, visto todo y visto lo visto, no vale cualquiera. Tenemos que buscar personas dialogantes. ¿Y cuáles son las personas dialogantes? Por ejemplo, una señal. Él las llama personas de frontera. Y personas que no tienen miedo de ponerse en las fronteras. Y que hacen las fronteras porosas, que no construyen muros, y no solo muros físicos, muros jurídicos, sino ni muros intelectuales o religiosos, sino que, como no tienen miedo, porque no tienen miedo de perder su propia identidad, por hablar con otros que han construido su identidad de parámetros diferentes, pues no se sienten inseguros o inseguras y pueden hablar. Detrás de un fundamentalista, un integrista, un dogmático, hay una persona insegura, que se agarra a algo, ¿verdad?, aunque sea a costa de nosotros, para mantenerse a sí mismo o a sí misma. No, esas personas no valen para dialogar. Hay que buscar las personas y las comunidades que puedan hacerlo situándose en la frontera, sin miedos. Muchas veces pues serán personas que para los suyos pueden aparecer como heterodoxas, en fin, pero son las que hacen que los diálogos fluyan y que los puntos de encuentro se consoliden. Eso es importante. Desde el punto de vista religioso, pues hay que poner todos los recursos para facilitar esa confluencia de las propias tradiciones religiosas con lo que ellas mismas cuentan, ¿verdad?, para lograr esos acuerdos en torno a elementos o exigencias de justicia o exigencias de respeto, que unas veces se formularán en un lenguaje secular y otras vienen dadas de las tradiciones religiosas. Pero se puede hacer y se debe hacer un trabajo interesante respecto a eso. Es importante subrayar que, igual que desde el punto de vista político o social,
pues hay que poner a las culturas a dialogar, a la búsqueda de lo justo. Claro, por eso insistí hace un rato en las tradiciones de sentido. Las personas se movilizan en las comunidades cuando a ello le ven un sentido. Si no hay un sentido que se viva, el sentido no se demuestra. El sentido no viene dado por una elucubración. El sentido se descubre. Y se descubre desde las vivencias, desde las experiencias compartidas. Por eso, la verdad del sentido no es la verdad objetiva de la que habla la ciencia. No es la verdad que encontramos por otros derroteros de nuestras culturas. La verdad se dice de muchas maneras. La verdad del sentido es la verdad que se testimonia. La verdad que viene respaldada por la propia existencia de los compromisos que se asumen y la manera en que se vive. Y desde la vivencia se puede dar cuenta del sentido. Lo sabemos, desde las tradiciones religiosas mismas, o no religiosas también, tradiciones éticas, etc. Bien, bueno, pues hay que hacer lo posible para que las religiones religiosas puedan buscar puntos de confluencia desde sus tradiciones del sentido. Las tradiciones de sentido se expresan en un lenguaje simbólico, es lo fuerte de las religiones, ¿verdad? En un lenguaje simbólico. Por ejemplo, desde el punto de vista cristiano, la idea de resurrección no es un concepto, en torno al cual se puede hacer una argumentación. Eso puede haber sido un error teológico considerable. Es un símbolo, porque la idea de resurrección no se muestra, se testimonia. Y es el testimonio acerca de que hay un sentido compartido de la existencia que trasciende más allá de nuestra condición mortal, que tiene que ver, por ejemplo, aunque la injusticia, como decía un filósofo, no sea la última palabra, que tiene que ver con un punto de vista de la redención, que algún otro filósofo, como Adorno, dijo en su momento, nos es imprescindible el punto de vista de la redención, no podemos prescindir de él, en filosofía tampoco, pero en filosofía no podemos disponer de él. No podemos disponer de él. De eso, a eso se refiere la idea de resurrección como horizonte último, de una verdad salvífica. En otras tradiciones, en la tradición islámica, en la tradición musulmana, pues esa dimensión de trascendencia se expresará con otras categorías. O en las tradiciones orientales se puede hablar en términos de reencarnaciones, de transmisión, etcétera, bueno, no hay manera de establecer correlaciones entre esos lenguajes simbólicos. No hay manera de ponernos de acuerdo en una experiencia de sentido donde con sus diferentes lenguajes, porque cada una se debe a una historia, ¿verdad?, las religiones puedan ponerse de acuerdo en cómo impulsar desde sus respectivas tradiciones de sentido los objetivos compartidos de justicia. Esa es la cuestión. Eso se puede, pienso, y se debe hacer. Hay que trabajarlo. Claro, supone adoptar un punto de vista ecuménico. ¿Te apareció la cuestión por aquí, en la misma presentación? Un punto de vista ecuménico para, por otra parte, objetivos de justicia que se pretenden que sean universales, que valgan para todos, al menos universalizables. Y es verdad que hay que corregir muchas maneras a la hora de formularlo, porque a veces llevan muchos sesgos etnocéntricos, occidentalistas, cuando se dice desde acá, ¿verdad?, o eurocéntricos. Pero depurando todo eso, bueno, lo que en términos políticos, ético-políticos, podemos entender como objetivos de justicia que ojalá se consigan para todos, en cualquier latitud, ¿verdad? Pues eso hay que reforzarlo con una confluencia ecuménica entre confesiones religiosas. Lo ecuménico aporta un punto interesante cuando se pretenden objetivos universalistas, ¿verdad?, porque además ayuda a pensar lo que algunos trabajamos y proponemos como una democracia cosmopolita, como un republicanismo cosmopolita, abierto a la pluralidad, a las diferencias, y tejer un nuevo universalismo desde abajo, no impositivo, no monológico. ¿Por qué lo ecuménico? El ecumenismo, porque el ecumenismo parte ya de la convicción de que hay que dialogar, entenderse, buscar puntos en común, sin que nadie renuncie a su propia identidad, sin que nadie
tenga que abandonar sus propias creencias. No se trata de hacer prosélitos. Se trata de ponernos de acuerdo desde la propia tradición, en ese caso religiosa. Ese es el valor del punto de vista ecuménico. Y tiene algo que aportar a los diálogos seculares, políticos, interculturales, porque muchas veces el diálogo intercultural, ¿por qué falla? Porque sigue siendo establecido el orden del día desde un punto de vista dominante. No se tiene en cuenta el punto de vista de los otros. Se invita a que participen del diálogo, oye, pero no están al mismo nivel. La posición aún no es simétrica, basta hacer memoria de dónde viene cada cual, ¿no? Bien, entonces, el ecumenismo es una aportación muy interesante que puede hacerse desde el diálogo interreligioso al diálogo intercultural. Eso implica que las tradiciones religiosas reformulan, a su vez, como aquello de lo justo y lo bueno, pero desde su propio planteamiento ecuménico, sus pretensiones universalistas. Sus pretensiones universalistas de salvación. Las religiones tienen que presentarse, digamos, no como oferta, que es un lenguaje mercantil, como ofrecimiento, ¿verdad? Pero no tienen que entrar en competencia. En este mundo ya eso sobra, ¿no? Bastantes conflictos hemos tenido por competencia entre las religiones, y ahora puede darse como competencia en el mercado de las religiones, buscando nichos de mercado. No, tiene que funcionar como ofrecimiento, un mensaje de salvación, se diga en un código o en otro, en una tradición o de otra, con la riqueza de su experiencia de sentido, con la aportación de sus rituales bien realizados, valorando e interpretando bien su propio legado simbólico, que muchas veces mal se ha entendido. Por poner un ejemplo, ¿qué ha hecho la tradición cristiana con la Navidad? Pues la ha reducido a un cuento de Navidad, pero la ha descargado de su valor simbólico potente, de un mesianismo antimesiánico, por ejemplo, dicho con una fórmula breve. Dicho todo esto, pues ese diálogo interreligioso tiene que aportar también al diálogo intercultural su riqueza, para conseguir de manera consecuente y coherente eso que es indispensable para democracias bien llevadas, constitucionales, en Estado de Derecho, que es el principio de laicidad. El principio de laicidad no es antirreligioso. Por eso, si no es antirreligioso, ¿por qué no lo asumen las religiones? A veces porque hay muchas confusiones al respecto y porque las propias procedencias de cada cual conllevan muchas distorsiones. Hay muchos malentendidos al respecto. La laicidad no es antirreligiosa, la laicidad establecida desde los espacios públicos y establecida desde el ámbito político y bien regulada, la laicidad lo que pretende, bueno, aparte de diferenciar lo político y lo religioso para el bien de ambos ámbitos, ¿verdad?, para que no haya interferencias ilegítimas, lo cual no quiere decir que desde un lado no se escuche al otro, sino que se escuche, pero además de mantener esa diferenciación entre las comunidades religiosas y el ámbito del Estado, la laicidad supone también defender el principio de igualdad, al menos en los términos de no discriminación. No hay que discriminar a nadie por sus creencias religiosas, ni por otras cosas. Pero en este caso la laicidad es relativa a eso. Ni por su creencia religiosa, ni por su no creencia, en el caso que así fuera. Entonces, ¿contra qué se opone la laicidad? Hombre, contra que haya una religión oficial. Bueno, eso viene de una historia muy larga, por lo menos en Europa. Ya desde la paz de Westfalia, bueno, pues se generó un principio de tolerancia que apareció antes, que fue una gran conquista, no sus limitaciones. Sigue habiendo religiones oficiales, pero lo que no valen ya son estados confesionales, como una religión oficial. No hace falta que nos pongamos aquí, los que tenemos cierta edad, somos muchos, a recordar lo que era el nacionalcatolicismo franquista, donde otras confesiones religiosas tienen que funcionar de manera clandestina. Una humillación, una vergüenza desde el punto de vista del Estado, de la sociedad española misma, una humillación para los demás, una injusticia. Hay que hacer valer el principio de laicidad. Y es verdad que la
Constitución del 78 dejó eso atrás, ya no hay ninguna religión oficial en España. No obstante, hay una coletilla que reconoce un trato especial a la Iglesia Católica dada su peso demográfico, etc. Algo que hay que corregir, porque las cuestiones de derecho no se miden al peso. Las cuestiones de derecho son derechos de los individuos y las comunidades, y eso, aunque uno sea minoría, sus derechos tienen que ser salvaguardados como los derechos de la mayoría. Algún pasito se dio en las excepciones fiscales que mencionaba José Ferrer antes, algunos, pero hay que desmontarlos también respecto a ciertos equívocos que incluso ahí se concitan. Pero hay que hacer muchos recorridos en términos de laicidad. A veces el laicismo como movimiento que perseguía la laicidad adoptó determinados perfiles muy antirreligiosos, confundiendo los términos, entendiendo que todo lo religioso conlleva confesionalismo. No, todo lo religioso es más, lo religioso en puridad, digamos, conforme a sus propios términos de la propia tradición, tiene que ser anticonfesionalista. Si hablamos de ofrecimiento y no de imposición, pues tiene que ser... ninguna religión tenía que entrar en ser una religión oficial de ningún sitio, sino que se generen por vías comunitarias, desde el ámbito social, sí, haciendo buenas relaciones, tejiendo relaciones también con los poderes públicos, claro que sí, como tantas realidades en nuestras sociedades. Entonces, podemos hablar mucho más, pero además he trabajado mucho esas cuestiones porque me han interesado desde hace mucho tiempo, aunque a veces uno se encuentra que hay muchas resistencias por el lado de las confesiones religiosas y por el lado también político, social, porque no generamos contextos dialógicos donde esto podamos transmitirlos o, en fin, o que quede establecido con la suficiente claridad, incluso para darle, bueno, pues la concreción jurídica que en algunos casos hay que darle a esto. Por otra parte, el principio de laicidad, cuando se aplica, no se aplica igual en todos los campos, ¿no? Es decir, una cosa es el principio de laicidad aplicado al espacio público político y otra diferente tiene que ser cómo se aplica el principio de laicidad al espacio público social, porque no todos los espacios públicos son iguales. El espacio público estrictamente político, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a los parlamentos, a las administraciones públicas, a los gobiernos, a lo que se legisla. Ahí, digamos, la exigencia de laicidad, entre otras cosas, por no discriminación y por la diferenciación, no digo enfrentamiento, diferenciación entre lo que es el ámbito del Estado o de las administraciones públicas y las comunidades religiosas, pues la exigencia de laicidad, digamos, es más fuerte, más rigurosa, para que decir que no sea amable, pero hay que definirla muy bien, para que no haya interferencias ilegítimas, porque además, como no todas las confesiones están en la misma situación, pues si no se practica esa igualdad o no discriminación, unas seguirán influyendo mucho y arrimando el aspa a sus sardinas, y otras pues se verán menoscabadas, porque claro, cuanto más arriman algunas, pues menos se quedan otras. Y esto luego hay que traducirlo de manera muy fina cuando se regulan cuestiones para diferentes ámbitos, como la educación, por ejemplo, ¿no? El ámbito público-social, para entendernos, nuestras calles, nuestros barrios. Ya no la regulación que se hace desde una ley de educación, sino qué pasa en las escuelas, cómo se vive allí esa interculturalidad y ese encuentro interreligioso. Escuelas públicas. Es más, el principio de laicidad debe obligar a escuelas confesionales donde las haya. Por lo tanto, un colegio religioso de la confesión que fuera tiene que adoptar el principio de laicidad en su sistema, en sus prácticas educativas, porque la laicidad obliga a todo. Y si tiene un carácter confesional, por la índole del centro, etcétera, su ideal y todas estas cosas, bueno, si estamos diciendo que las religiones tienen que asumir la laicidad por la igualdad que postulan de todos, aunque sea hablando de todos los hijos e hijas de el Dios, en los términos que lo formulen.
Pues si en términos de igualdad, pues la laicidad hay que practicarla. ¿Practicarla cómo? Pues, por ejemplo, induciendo una visión ecuménica de lo religioso, induciendo una visión abierta y dialogante desde las prácticas religiosas en las cuales las catequesis donde fuera se produzca la formación correspondiente. Bueno, los ámbitos sociales. Los ámbitos sociales son muy diversos, ¿no? Las asociaciones, el espacio público, las calles. Antes se mencionaba aquel debate que hubo hasta que se encauzó, por fortuna, cuando la comunidad musulmana pues quiso, creo que era celebrar el final del Ramadán en el Triunfo. Bueno, si se hacen tantas procesiones que se llenan las calles y se para el tráfico en una Semana Santa, que a veces puede resultar larguísima, o en un, ¿cómo se llamaba esto último? La Magna, una Semana Santa de tiempo. Pues, sí, ¿por qué otras comunidades? Eso hay que regularlo, obviamente, ¿eh? No puede salir cualquiera en cualquier momento y hacer lo que le parezca, pero de manera razonable, y si no es una imposición o un perjuicio para otros, pues hay que regularlo como se hacen tantas cosas, como se regulan las manifestaciones. A veces hay manifestaciones desreguladas totalmente, como estamos viendo en las últimas noches. Es decir, las manifestaciones de todo tipo, sindical, de movimiento vecinal, contra las guerras, de manifestaciones políticas del 1 de mayo, con su legitimidad, todas, por eso se regula y la ley las ampara. Pues también en el espacio público social, pues tantas cosas, ¿no? Y tantas cosas, digamos, para hacer poroso el tejido social a esa diversidad. Y además evitar que no haya nadie que en virtud de su diferencia se vea discriminado o discriminada. Y mucho menos que haya colectividades que se vean hasta el punto de verse marginadas y constituyendo una especie de gueto en el tejido social. Las comunidades culturales, las comunidades religiosas, nunca han sido islas en el océano de la humanidad. Con esto, punto de vista contrario a Samuel Huntington y su traído y llevado choque de civilizaciones. Como le respondió el escritor Tariq Ali hace años, escribiendo un libro en dirección contraria, lo que hay son choques de fundamentalismo, eso sí, porque eso lo producen también los humanos, desgraciadamente, desde las culturas y desde las religiones. Entonces, vamos a neutralizar y a frenar los fundamentalismos y abrir paso al diálogo de civilizaciones, como decía Roger Carothí hace muchas décadas, y nadie le prestó mucha atención a aquello. Hemos hablado de interculturalidad, de diálogo interreligioso, de laicidad, y ese último punto que anuncié, lo de época postsecularista. Vamos a ver si en poco tiempo soy capaz de sintetizarlo de manera inteligible. Bien, especialmente en la tradición occidental, y no solo, pero sí en la tradición occidental, por tanto, cuando se hablan de estas cosas, pues hay que tener buen cuidado para que esto a su vez se lleve a un diálogo intercultural e interreligioso. En la tradición occidental se ha dado desde mucho tiempo atrás un proceso muy fuerte de secularización, ¿no? Secularización, pues, por decirlo en una fórmula al uso, dicho desde el peso de la tradición cristiana en las sociedades europeas, sobre todo en la parte occidental de Europa, el mundo ortodoxo, pues también ha vivido esto desde sus especiales características. Bueno, pues se ha producido un proceso cultural que viene de muy atrás, también del mundo judío, también del mundo musulmán, islámico. ¿Por qué? No olvidemos que en el proceso de secularización, que afecta al conocimiento, desarrollo de la ciencia, que afecta a la política, desacralización del poder, que afecta a lo económico, cómo funcionan los mercados en la modernidad, no el ya el régimen feudal, que afecta a las relaciones sociales, pluralismo religioso, ¿verdad? La reforma protestante en el ámbito cristiano dio un impulso fundamental a ese proceso de secularización. También tuvo su eco del lado católico, ¿verdad? Bien, pero ese proceso se sintetiza en el concepto del lado musulmán. Claro, ¿cuánto debe el mundo occidental en general y más allá de nuestro mundo, a medida que determinadas cosas se comparten, a Averroes y su diferenciación entre razón y fe? Fundamental. De ahí pasó al lado cristiano, a través de la Escuela de Traductores de Toledo. De ahí pasó a lo que se llamó el averroísmo latino. De ahí pasó a Tomás de Aquino, que corrigió el punto de vista
que venía de San Agustín. Por cierto, tuvo suerte Tomás de Aquino, porque se libró del final de otros. Estuvo al borde de ser condenado por hereje. Entre otras cosas, por trabajar la diferenciación entre razón y fe y reconocer un ámbito de autonomía a la razón, que era reconocer un ámbito de autonomía a la política, a las capacidades de conocimiento racional científico que se abre camino poquito a poco. Reconocer lo que luego desarrollaría la Escuela de Salamanca, de Francisco de Vitoria, de nuestro Francisco Suárez de Granada, hablando de jus gentium, de una ley natural que conocen todos los pueblos y no le hace falta ser cristiano, y que obliga a quienes conquistaban y iban por el mundo de manera avasalladora a respetar los derechos de aquellos, de las tierras a las que llegaban, ¿no? Entonces, a Averroes, de razón y fe, podemos buscar otras referencias, ¿no? Como aquello de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César y tantas cosas, ¿no? Y entonces, no es ajeno a nuestras tradiciones. Entonces ha habido un proceso de secularización que es la emancipación de las sociedades y culturas de la tutela religiosa, de la imposición, de la tutela religiosa. No que abandonen las religiones. Eso, como ha estudiado muy bien un francés, si en este caso digo su nombre, Marcel Gauchet. El micrófono Se ha ido el micro, queda cansado ahora. Marcel Gauchet, ¿está cansado? Como dijo Marcel Gauchet en un libro muy bueno, su título es El desencantamiento del mundo, pues eso no implicaba la desaparición de la religión, sino la reubicación de las religiones en las sociedades que se formaban siglo XVII, siglo XVIII, XX, hasta ahora. Entonces, la sociedad se ha ido secularizando y la religión se ha ido reubicando. Y se ha ido reubicando, por ejemplo, en el mundo cristiano, los gobernantes no tienen que ser bendecidos por los obispos. Alguno todavía hasta viaja a Roma para que el Papa le dé una bendición in extremis cuando recorre su Eucaristía. ¿Qué le vamos a hacer? Hay republicanos que no son consecuentes con la laicidad. Nos dedicamos a decir que el republicanismo implica asumir la laicidad como una democracia radicalizada, etc., ¿no? Pero bueno, en fin, nadie es perfecto, ¿no? Entonces, estamos en esa tesitura de sociedades secularizadas. La historia es muy larga. Diré que he citado lo de Averroes, pero no solo eso, es que la secularidad, ese avance en secularización, no es ajeno a las tradiciones religiosas. En algunos casos, en otros que tenéis más capacidad para hacer un discurso más pertinente al respecto, lo podéis argumentar de vuestras tradiciones. En el mundo cristiano, desde que se empezó a hablar de la encarnación de Dios que se encarna, el mundo adquirió un nuevo valor en clave religiosa, No solo eso, desde que la experiencia fundacional de una tradición religiosa, en ese caso común a judíos, cristianos y musulmanes, es el éxodo, como acontecimientos que aun un relato mítico se sitúa en la historia, pues ya me diréis si se revaloriza o no se valoriza esta historia que vivimos los humanos, a veces desgraciadamente tan conflictiva y trágica, ¿no? ¿Cómo es esta historia en clave de liberación? No solo de salvación religiosa, sino de liberación intrahistórica. Entonces son factores que han ido incentivando para desembocar en esa secularización del mundo, de nuestras sociedades, y reubicando las religiones y haciendo posible que surja la democracia y facilitando la secularidad que vivamos en la pluralidad que conformamos en nuestros contextos sociales, políticos, de diversidad religiosa, etc. Está claro, como decimos de Roma los filósofos, lo voy a oscurecer un poco. ¿Por qué? Diciendo que, desgraciadamente, la secularización no siempre ha ido bien, porque a veces lo que se ha traspasado de un lado a otro ha hecho que se sacralice lo otro, y ha habido sacralizaciones de lo político, del mercado, de la raza, mitificaciones que han sacralizado todo ello. Luego, algo no se hizo bien en la secularización. Y en cualquier caso,
cuando comprobamos que en las confesiones religiosas hay fundamentalismo, es decir, unas interpretaciones hechas desde una razón que no interpreta bien los mismos textos religiosos, hay ese fundamentalismo, o hay integrismo, es decir, eso es muy católico, lo del integrismo. Es decir, esa manera de entender la institución religiosa que se pone por encima de todo y que por salvar sus privilegios pacta hasta con el diablo. Sí, sí, y el diablo muchas veces es el Estado con sus componentes de violencia, y no es precisamente muchas veces un Estado democrático. O no se han bautizado cruzadas irreíbles, y no en la Edad Media, sino en el siglo XX, desde Franco hasta Pinochet, por citar todos conocidos en nuestros entornos, ¿no? Y entonces, algo ha fallado en la secularización. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay que consumar la secularización. Nuestras sociedades tienen que ser seculares y no tenerle miedo. Y ahí defender la laicidad. Y ahí, digamos, propugnar una buena realización, unas buenas prácticas desde las comunidades religiosas. Claro, teniendo su espacio y el reconocimiento que se les debe. También, no solo en términos de derechos individuales de los creyentes, sino de derechos colectivos amparados por la libertad religiosa y de conciencia. Claro, tiene que llegar a eso. Y los derechos colectivos de los que se habla también cuando hablamos de interculturalidad, pues tienen que llegar a las comunidades religiosas. Entonces ese es un punto especialmente importante. Bueno, todavía queda un parrafito, perdonadme la extensión. Bueno, lo postsecular y lo postsecularista. A veces, en las pretensiones de una sociedad secularizada, como cuando hablamos de una laicidad que a veces por propugnarla y conseguirla ha habido un laicismo que se convirtió en antirreligioso, eso es muy frecuente en España. Es muy frecuente porque tenemos una tradición que nos juega malas pasadas. Como venimos de contextos muy confesionalistas, pues eso origina de forma reactiva un laicismo muy antirreligioso. En otros casos, donde el pluralismo religioso está mucho más presente en las sociedades, en su historia, pues para hablar de laicidad, nadie se rasga las vestiduras, ni del lado religioso, ni del lado político. Incluso, pues hasta hay facultades de teología que están enmarcadas en universidades civiles. Aquí sería chirriante, porque hasta una cátedra de teología que quiera funcionar ecuménicamente, pues genera muchas chispas y muchos malentendidos, porque venimos de esa tradición. Y también ahí hay que hacer cierto trabajo, en fin, buscando el entendimiento. Entonces, igual que para defender la laicidad ha habido mucha dosis de ese laicismo antirreligioso, cuando la laicidad no es antirreligiosa, para procurar avanzar en la secularidad, en la secularización, ha habido mucho secularismo. Es decir, la pretensión de desplazar a las religiones, claro, y hacer unas sociedades donde las religiones no cuentan nada. En determinados momentos, pues es verdad que la historia incluso daba algo de pie para eso, ¿no? Cuando se hablaba de la religión invisible, por ejemplo, de Thomas Luckmann hace años, ¿verdad?, en Estados Unidos. De todas maneras, hay muchos pensadores que se dieron cuenta hace siglos de que el mismo Freud, en obras anteriores al Malestar en la Cultura, por ejemplo, por Porvenir de la Ilusión, pensaba como ilustrado que las religiones desaparecerían con el avance científico. Claro. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando llegó a escribir El Malestar en la Cultura, su tesis era otra. Todas las religiones no desaparecen. Es más, se dio cuenta que las religiones tenían una función social, que es la socialización moral en aquel contexto, ¿no? Habló del comienzo del siglo XX y se echa falta. Es decir, que para muchos grupos, colectivos y personas de nuestras sociedades, si esa socialización moral no venía por cauces religiosos, no llegaba. ¿Cómo construían su conciencia moral muchas personas? Ojalá todos tuvieran acceso a una conciencia moral autónoma, secular, laica, aunque tuvieran convicciones religiosas. Pero no era esa la vía de formación muchas veces. Entonces Freud reconoció que las religiones tenían ese papel. Ojo, siempre que no tengan un exceso de carga represiva. Ese era el cierto freudiano. Y otros muchos, desde Sócrates, de la religión civil, otros de una religión natural. ¿Cómo se cubre una sociedad secular en el espacio de las religiones? ¿Cómo se transmite sentido? Hay que resolverlo.
Entonces eso está en el debate. Entonces, claro, el secularismo, cuando ha pretendido borrar las religiones, ha cometido excesos y ha fallado. Por otra parte, hasta las mismas religiones se dieron cuenta, y del campo católico y de tradiciones protestantes, podríamos citar algunos autores como Karl Barth, lado católico, luterano, como evangélico, o como Schillebeck, u otros del lado católico, que reconocieron que una sociedad secular viene bien para que el cristianismo se depure de adherencias que no debería mantener, para hacerlo más auténtico, menos conformista, si se quiere, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora, estamos en un momento en el que se puede ver en nuestro mundo, unas veces de manera positiva y muchas veces de manera negativa, que hay un resurgir de lo religioso. A veces porque fue reprimido, porque no fue bien tratado, porque es un factor de identidad muy potente, muy potente. Y claro, cuando ha habido sociedades maltratadas culturalmente, políticamente, con prácticas coloniales muy destructivas de esa sociedad, de su riqueza, de su tejido social, de sus tradiciones culturales, luego, ¿a qué se ha agarrado? A su identidad religiosa. Claro, cuando volvemos a Freud, lo reprimido por reprimido no desaparece, sino que vuelve. Y lo normal es que lo reprimido que vuelva de la peor manera. Y ahí surgen los fundamentalismos, los integrismos, las posiciones sectarias. ¿Cómo se reconduce todo eso? Pues son tareas que hay que hacer. Pero estamos en un momento que muchos hablan de un revival, de un retorno de lo religioso, que pone en cuestión la tesis de la secularización. Oye, la modernidad no nos trajo a unas sociedades tan secularizadas como se pensaba. ¿Cómo que no? Hombre, porque vuelve la religión. Y mira cómo vuelve, con mucho énfasis de lo religioso, con mucha pretensión de presencia de lo religioso en la vida social. Hay quienes pretenden que lo religioso de nuevo acceda directamente al terreno político, lo público político, sobre todo determinados enfoques fundamentalistas, por un lado y otro. Alguien piensa, sí, el fundamentalismo, bueno, se da en el mundo islámico. Y es de ciertas corrientes cristianas. Oye, su fundamentalismo lleva a Bolsonaro al poder. Y no era ningún bendito, ni el fundamentalismo ni Bolsonaro. No quiero hablar de Milei en Argentina. Etcétera. Entonces vemos que ocurre todo eso. Por lo tanto, también aquí hay que matizar incluso cuando se alude a las palabras, ¿no? No debe ser un objetivo instalarnos a la vista de todo lo que está ocurriendo con esa vuelta de lo religioso, vamos a simplificarlo así. No es saludable instalarnos en una perspectiva post-secular. Por eso he hablado de consumar la secularización bien hecha, no contra las religiones, sino ensanchando el espacio social y en él que quepan, que estén reconocidas adecuadamente las religiones en un contexto secular. Beneficia también a las comunidades religiosas. Sin embargo, cuando se habla de post-secularismo, sí, es decir, igual que hay que defender una laicidad, que no sea antirreligiosa, pues hay que defender una secularidad que no nos lleve a renunciar a lo que ha supuesto toda la secularidad esta. Y por lo tanto, si frenamos un secularismo que fue ciego para valorar el peso cultural de lo religioso, por ahí conseguiríamos algo. Esto pues tiene sus conclusiones políticas, que un filósofo ya nonagenario y más, como Habermas, que está escribiendo todavía libros así de gordo con 94 años, ¿verdad? Pues ahora se ha publicado uno sobre una historia de filosofía donde en el primer volumen atiende a todo esto, precisamente, ya lo hizo en libros anteriores suyos, pues Habermas insiste, bueno, en cómo hay que abrir espacio en nuestras sociedades seculares a lo religioso, ¿verdad? No desde una perspectiva post-secular, sino post-secularista. No sé si he matizado suficiente, ¿no? Para seguir en confusión. Es decir, vale la secularización, pero hay que reconducirla bien. Incluso en el ámbito político, no solo en el campo social, las religiones pueden hacer oír su voz en el debate público, pues claro que sí. Claro que sí. Incluso con sus representantes, elegidos democráticamente en sus partidos, pues hablarán en un parlamento. Claro, si habla una persona religiosa, que hay muchas en un parlamento,
Lo que no puede hacer en el Parlamento para reforzar su argumento es citar las Sagradas Escrituras o citar el Corán, porque eso quiebra un contexto secular y el principio de laicidad en el campo político. ¿Qué hay que hacer? Un esfuerzo de traducción. Hay que traducir los motivos religiosos a argumentos de una razón secular, autónoma. ¿Veis? Entonces, si se tienen determinadas convicciones morales que llevan a la conclusión de defender determinados planteamientos políticos del corte que sean, según de qué se trate en el debate de turno, bueno, pues hay que hacer un esfuerzo de traducción. Habermas insiste, también por otra parte, hay que hacer un esfuerzo de entendimiento, ¿no? Es decir, que, digamos, no descalificar a nadie por su procedencia religiosa. Máxime si hace ese esfuerzo de traducción. ¿Veis? Es ahí donde nos sitúa el debate actual sobre lo postsecular y postsecularismo. No es cuestión de ir a una sociedad postsecular. ¿Por qué? Porque en una sociedad postsecular, pues a lo mejor sufrimos retrocesos en el principio de laicidad, que es necesario para nuestras democracias que sean de verdad inclusivas. Pero, bueno, pues podemos ir a enfoques postsecularistas, es decir, contrarios a un enfoque maximalista de una secularización que quiso borrar lo religioso. No, porque no se puede borrar, porque vuelve. Y además tenemos que crear también condiciones culturales para que vuelva de la mejor manera, para que lo religioso siga fecundando nuestras sociedades para todos, y no solo para los miembros de la propia comunidad, desde un punto de vista de diálogo intercultural, interreligioso y ecuménico. Para terminar, no me voy a ahorrar, perdón, un minutito más. Esta referencia a un autor muy interesante y que cada vez es más revalorizado, que es Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, autor de procedencia hispana, se dice muchas veces hispano-portuguesa, era hijo de judíos conversos, marranos, así llamados respectivamente. Spinoza, su familia pasó a Oporto porque, como ocurría con tantos judíos conversos, no dejaban de estar bajo sospecha y acosados por la Inquisición, y fueron a Oporto porque allí Lima era más benévolo, hasta que cambió el rey de Portugal y de nuevo la Inquisición en Portugal empezó a ser como la hispana. Entonces la familia emigró a Ámsterdam, país de la tolerancia en aquel contexto del siglo XVII, y había una comunidad judía muy floreciente en Ámsterdam. Ellos se reintegraron a su comunidad judía, recuperaron su judaísmo. En ese judaísmo fue educado Spinoza, que por lo demás nunca perdió su contacto y su relación con el mundo hispano, entre otras cosas porque muchos judíos conversos pues iban a Ámsterdam y además cargado de libros, entre otras cosas, de los cuales llenaba su biblioteca el mismo Spinoza, que leía castellano y firmaba en español. Entonces, bien, pues este Spinoza fue un adelantado de su tiempo, poco entendido en su tiempo, poco valorado incluso filosóficamente, perseguido en tanto que judío marrano, expulsado de la sinagoga. ¿Por qué? Porque la interpretación que adelantó Spinoza de los textos bíblicos en el tratado teológico político suyo son criterios de una crítica histórico-hermenéutica para interpretar adecuadamente los textos, que son los que en el campo protestante del siglo XIX salieron camino desde la hermenéutica y desde el campo católico a partir sobre todo del Vaticano II. ¿Verdad? Era un adelantado, era un demócrata radical, republicano en su momento, y defensor de la laicidad del Estado. Ningún Estado tiene que apoyarse en la religión. Sí tiene que respetar la comunidad religiosa. Él no, como no era un judío al uso, fue tachado de ateo, de panteísta, etc. Claro, su concepción en este punto era muy heterodoxa. Fue expulsado de la sinagoga, fue doblemente marrano, como ha dicho un intérprete suyo con acierto, doble expulsión, ¿verdad? Pero fue un adelantado a la interpretación de los textos bíblicos, la manera de entender la religión y la relación entre la religión y la política, la manera de defender la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, como algo que debe ser absolutamente respetado en un contexto donde la democracia quiere abrirse paso en serio.
Bueno, pues Spinoza se adelantó mucho a lo que después fue proceso de secularización, defensa de la laicidad, una manera amplia de entender lo religioso, respetuosamente, incluso yo diría, una manera muy acertada de, sí que llevara razón en todas sus interpretaciones, pero sí como un criterio muy acertado de interpretar respetuosamente el lenguaje simbólico de las tradiciones religiosas. Pues termino con este homenaje a Spinoza. ¿Quién nos recibe una repetida Muchas gracias, José Antonio, por tu intervención. Antes de pasar a una rueda de preguntas o de reflexiones,